Desde Montevideo, Uruguay, este es el canal de Karina Sanz, Misterios de la Humanidad. Buenos días a todos, les habla Karina Sanz desde Montevideo, Uruguay. En un informe anterior tocamos un tema fascinante, la percepción equivocada que tenemos de la realidad. Si aún no viste el video, te lo sugiero como preámbulo a este. Se llama ¿Realidad o percepción? En ese informe les comenté que lo que percibimos en nuestro entorno no es tan real como parece ser. Por ejemplo, no percibimos la rotación y la traslación del planeta Tierra, los cuales ocurren a velocidades de las que no somos conscientes. Tampoco somos conscientes en la diaria de la redondez del planeta. No transitamos sobre una superficie plana, sino sobre una esfera. Pero no nos caemos o salimos expulsados hacia el espacio exterior debido a la enorme fuerza de gravedad que hoy nos tiene atornillados al suelo. No logramos ver en todas las longitudes de onda del espectro lumínico, solo en el espectro visible, de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. El infrarrojo y el ultravioleta no lo captamos con el ojo humano, pero esas ondas electromagnéticas también existen. Así que no todo lo que existe lo vemos o lo escuchamos. El mundo está muy limitado a nuestros sentidos, siendo mucho más rico en información y en posibilidades de lo que siquiera imaginamos. Ahora iremos un poco más allá en el tema de la percepción de la realidad y de las posibilidades infinitas de nuestra conciencia humana. Todo evoluciona. Lo único permanente en un universo es el cambio, y eso incluye al mundo de las ideas, de las creencias y de los paradigmas. A medida que el conocimiento científico avanza, nuestras creencias se ven afectadas y moldeadas gracias a la nueva información, al nuevo conocimiento. Cuando el ser humano vivía en las cavernas, tenía mucho miedo a todo lo desconocido. Por ejemplo, el rayo, el trueno. Debido a esto, en antiguas civilizaciones se crearon mitos y leyendas que explicaran ese accionar desconocido de la madre naturaleza. Trataban de darle un sentido a aquello que les era insólito, misterioso y hasta temible. Hoy en día estamos todos fascinados con el personaje de Thor en el mundo de los Avengers, interpretado por el actor Chris Hemsworth, quien representa al dios del trueno de la mitología nórdica, hijo del dios Odín, y representado con un martillo mágico y poderoso con el que derrotaba a sus adversarios. Sin embargo, actualmente la ciencia de fenómenos naturales, como son los truenos y los relámpagos, está perfectamente explicada. Y lo máximo que puede asustarnos es el ruido de un trueno por agarrarnos desprevenidos, o el fulgor de un rayo porque sabemos que es peligroso si nos cae cerca. Así como hemos ido entendiendo paulatinamente cómo funciona el universo que nos rodea, año a año también logramos saber más sobre cómo funciona nuestro cerebro. Una máquina maravillosa y muy compleja. Nuestras tecnologías, como ser la tomografía por emisión de positrones o la imagen por resonancia magnética, nos brindan excelentes posibilidades de estudio. Según investigadores en neurociencia, la conciencia humana estaría alojada en la corteza prefrontal, aunque otro grupo afirma en la parte posterior del córtex. Pero aquí no acaba la cosa. Hoy en día se va más allá en la teoría del origen de nuestra conciencia humana. Una nueva teoría sugiere que no tendría que estar alojada en el cerebro, sino que el alma se manifestaría a través del cuerpo humano como instrumento material, siendo que su ubicación se halla fuera de él. Reducir a nuestra conciencia a un simple acúmulo de interacciones nerviosas cada vez se vuelve más difícil, teniendo en cuenta temas tan increíbles como la experiencia de vida más allá de la muerte y las historias de personas que afirman haber reencarnado. En el caso de personas que han resucitado luego de permanecer clínicamente muertos por minutos y hasta media hora y más, afirman haber visto cómo salían de su cuerpo y flotaban en el aire. Muchos lograron describir con exactitud lo ocurrido durante la reanimación. Otros relatan de que se vieron atraídos hacia una luz brillante, transitando un largo túnel por el cual llegaron a ver flashes de toda su vida, desde el mismo nacimiento, pudiendo además reencontrarse con seres queridos, tanto humanos o animales ya fallecidos. En cuanto a las personas que dicen haber reencarnado y son conscientes de su vida anterior, los casos más increíbles se dan en niños menores a los 7 años. Niños de 4 o 5 años han relatado a la perfección acontecimientos pasados de los cuales carecían por completo de información. Se han estudiado muchos casos, por ejemplo, de niños que afirman haber sido personas adultas que fallecieron durante el atentado a las Torres Gemelas del 2001.
En general, estos chicos empiezan entre los 2 a 5 años a manifestar su angustia por los recuerdos vividos en una vida anterior. Describen así de forma muy detallada su trabajo como bomberos, policías o empresarios exitosos. En todos los casos, el final fue el mismo: la impotencia de no poder hacer nada por los heridos que clamaban ayuda, la impotencia de pedir ayuda y no ser escuchado para luego morir aplastado por los escombros. Estos niños nacidos mucho tiempo después de la caída de las Torres Gemelas no tenían conciencia de la existencia del World Trade Center al momento de relatar los hechos que los atormentaban. Luego de los 7 años, sus recuerdos suelen ir disminuyendo, su anterior vida se les va desvaneciendo para concentrarse en experimentar la actual encarnación. Casos así también se han registrado con niños que afirman haber sido soldados fallecidos durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Seguramente las muertes traumáticas generan una impronta mucho más fuerte en las almas que aquellas vidas que fallecen de manera más natural. La reencarnación o la vida después de la muerte son conceptos aceptados en nuestra cultura, independientemente del punto geográfico donde hayamos nacido y desde los inicios de la civilización humana. Si filosóficamente hablando establecemos que nuestro espíritu o alma no posee un origen terrenal sino divino y que no depende del cuerpo humano para sobrevivir, ¿por qué no podemos tratar de investigar si esto se condice desde un punto de vista científico? Y finalmente hubo quien se animó a dar el gran paso para tratar de dilucidar este increíble tema. El doctor Stuart Hameroff, anestesiólogo y directivo del Centro de los Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona, en la ciudad de Tucson, Estados Unidos, y su colega Sir Roger Penrose, físico matemático de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, compañero de trabajo del fallecido físico teórico Stephen Hawking, llevan trabajando desde el año 1996 en una teoría cuántica de la conciencia, que establece que el alma es el resultado de los efectos de la gravedad cuántica contenida en una estructura de microtúbulos en las células cerebrales. A esta función le llaman reducción objetiva orquestada. Les aseguro que es muy complicado de entender, muchísimo, ya que la física cuántica avanza más rápidamente que nuestra capacidad de comprensión, siendo humanos comunes, alejados de toda esta terminología y procesos. Estamos entrando en la era de la nanoneurología, donde médicos, físicos teóricos y hasta matemáticos trabajan en conjunto para desenredar la intrincada madeja de comprender el funcionamiento de nuestra psique humanas y también la de la gran mayoría de los animales. Tratando de explicárselos de forma comprensible, lo que propone Penrose es que lo que ocurre a nivel molecular dentro de una neurona es mucho más importante que la conexión entre ellas. Antes todo se basaba en la conexión sináptica entre neuronas, o sea, un contacto físico para la transferencia de información. Ahora se ve que esto no es tan necesario. De ser cierto que la conciencia se genera a un nivel nanomolecular por medio de qubits y a través de procesos cuánticos no computables, o sea, no medibles, la complejidad de nuestro cerebro sería mucho mayor a lo que presuponíamos desde el principio. No basta con analizar la actividad cerebral con aparatos o realizar autopsias de cerebro para entender nuestra existencia o la de los demás animales. El qubit es el análogo computacional del bit. Para no entreverarlos con definiciones académicas, podemos decir que el bit se utiliza para información computacional y que el qubit se usa para generar o almacenar información cuántica, la cual es mucho más compleja. El sistema binario computacional trabaja con ceros y con unos. La información se da en uno u otro valor. Como quien dice, es un sistema que trabaja en 2 dimensiones. Pero un qubit trabaja estos valores, el 0 y el 1, de forma independiente, pero también acepta el estado de superposición cuántica, donde el 0 y el 1 pueden darse al mismo tiempo. Aquí se experimenta la multidimensionalidad. Por ello, las nuevas supercomputadoras que pretenden simular una conciencia humana se vuelven tan complejas. Actualmente ya vivimos en el mundo de la supercomputación cuántica y por desgracia mucha gente lo desconoce. El desarrollo de los supercomputadores cuánticos comenzó con una empresa canadiense llamada D-Wave. Estos procesadores cuánticos necesitaban ser enfriados justo por encima del cero absoluto, la temperatura más baja posible, menos 273 grados, y además deben estar alejados de cualquier interferencia electromagnética. Esto genera un sobrecosto en su producción que las hace aparatosamente grandes y caras.
Actualmente el costo de estas moles es de 10 a 15 millones de dólares. Obviamente, estas no son computadoras para uso común, sino para cálculos de riesgo, ya sea transacciones bursátiles, como para determinar el desarrollo de una pandemia, o cómo evolucionará el cambio climático, o para predecir estallidos de una guerra, para ponerles algunos ejemplos. Lo que hacen estas máquinas es analizar un sinnúmero de variables al mismo tiempo, interrelacionándolas para desarrollar un diagnóstico lo más certero posible. Google informó el año pasado, en 2019, que ha fabricado una computadora que alcanzó la supremacía cuántica, pues puede analizar en tan solo 200 segundos un cálculo que llevaría a las supercomputadoras más rápidas del mundo alrededor de 10.000 años. Los resultados de la prueba de Google, que se realizaron utilizando un chip cuántico desarrollado internamente, o sea por la compañía, se publicaron en la revista científica Nature. Otras compañías, entre ellas IBM y Microsoft, están trabajando también para crear máquinas más potentes que las empresas puedan utilizar. Una computadora nueva de IBM cuenta con 53 bits cuánticos en comparación a la de Google, que ostenta un dispositivo de 72 qubits, siendo que Google no ha permitido que personas externas ejecuten programas en esta máquina, pero la de IBM, por otro lado, será accesible a través de la nube. El desarrollo de supercomputadoras viene de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial. Este término de inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los seres humanos, aquellos que se asocian con mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender, resolver problemas. Se trata así de construir un cerebro artificial lo más parecido a cómo funcionaría un cerebro humano, teniendo en cuenta de que por el momento es muy difícil poder incorporar a estos robots el tema de las emociones humanas. Nuestro cerebro es muy complejo. Maneja al mismo tiempo tanta información racional como percepciones que se traducen en una reacción emotiva. Que una máquina manifieste empatía, tristeza, alegría, ansiedad, depresión, por ponerle solo algunos ejemplos, no es algo que se vuelva sencillo, tomando en cuenta de que estas emociones parten de la interacción del ser humano o del animal con el mundo que lo rodea, generando una respuesta al estímulo de un sinfín de variables en milésimas de segundo. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro escribiendo en mi computador, sentada en mi cama. Son, la 1 del mediodía, la puerta del dormitorio está abierta, hace ruido, entra una suave brisa de verano, se escuchan pájaros a lo lejos. Tengo, 4 de mis 5 gatos sobre la cama. Mientras armo este informe, pienso lo que voy a almorzar, en que me falta saber dónde está uno de mis gatos, que en 2 horas estaré trabajando. También pienso en mis perros que se encuentran de paseo, que tengo que comprar medicina para mi madre, que la colcha nueva de mi cama es de un verde hermoso, que debería además darme un baño y no retrasarme demasiado con la limpieza de la casa, mientras analizo, al mismo tiempo, el tema de los qubits y de la inteligencia artificial. Y esto que relato es solo 1% o 1% de lo que soy consciente en este mismo instante. Sé que se le suma encima todo lo que no soy consciente, pero que mi cuerpo continuamente registra, como ser la temperatura ambiente, la variación de presión atmosférica, la intensidad de los sonidos, etc. Todo ello confluye en mi cerebro y se analiza en fracciones de segundo. Este acúmulo de información analizada, que genera nuestra respuesta fisiológica, se almacena en un órgano con un volumen de 1.100 centímetros cúbicos y con unos 80.000 millones de neuronas. El cerebro humano está protegido por los huesos del cráneo, suspendido en líquidos encefalorraquídeo y aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica que nos protege de patógenos. Pero regresando a la nueva teoría de que el alma no sería un producto de interacciones fisiológicas simples, sino un producto de interacciones del complejo mundo del estado cuántico, cabría esperar las reacciones de la comunidad a las implicancias de dicha idea, que en cierta forma terminarían dando la razón a viejas creencias de nuestra humanidad de que la vida nos trasciende físicamente y que este cuerpo que hoy habitamos es solo un envase provisional de algo mucho más complejo que desconocemos. Estamos en los primeros pasos de mostrar que en cuanto a conocimiento biológico, aún estamos en pañales. Si la conciencia no se encuentra intrínsecamente ubicada en nuestro cerebro, sino fuera de él, nos conectamos a esta conciencia de alguna forma. Algo así como conectarnos a la nube de la información en red a través de los microtúbulos almacenados a nivel molecular en nuestras neuronas, que serían el dispositivo transmisor,
como cuando guardamos nuestros archivos en el Google Drive. Esa nube del Google Drive sería el inconsciente colectivo y el alma no sería individual, sino tan solo una ilusión terrena aislada del ser. Si el alma no es individual, sino que somos trocitos de algo más grande, se entenderían los viejos conceptos filosóficos de que reencarnamos en grupos de almas con determinada misión de aprendizaje en el plano físico. ¿Y tú qué piensas? ¿Que nuestra conciencia se desarrolla en el cuerpo humano o por fuera de este? ¿Que las almas se generan durante nuestro desarrollo de vida y fallecen al morir nuestro cuerpo físico o trascienden nuestra existencia finita? ¿Nacemos como grupo de almas fragmentadas, pero con una misma misión? ¿Tú lo has preguntado alguna vez? ¿Te parece increíble que hoy físicos y matemáticos indaguen en temas que antes eran exclusividad del mundo de la filosofía y de las creencias humanas? A medida que surja más información sobre este fascinante tema, seguiremos discutiendo los nuevos hallazgos. Mientras tanto, te invito a reflexionar y abrir tu mente. El siglo XXI nos sorprende año a año con nuevas teorías. Espero que te haya gustado este breve informe sobre el posible origen de la conciencia humana. En próximos días volveré a compartirles una actualización sobre el tema que hoy nos tiene más preocupados, y es el de la epidemia de coronavirus en China. La epidemia sigue concentrada en el epicentro del brote, por suerte. No se ha convertido aún en una pandemia global, pero el número de muertos e infectados aumenta día a día de forma alarmante. Hablaremos de ello en el próximo vídeo. Abrazo a todos desde Montevideo, Uruguay. Soy Karina Sanz para el videoblog de Misterios de la Humanidad.